La arquitectura barroca. Características generales. Barroco. El arte. Características generales. Historia del arte. Copyright 2011-2012 Manuel Alcaide Mengual. El barroco, arquitectura y urbanismo. Arte barroco El barroco, arquitectura y urbanismo. La ruptura del equilibrio clásico. Francesco Borromini. La ruptura. Gian Lorenzo Bernini. La continuidad del clasicismo. Italia. Roma. Resto de Europa. Dos visiones de la arquitectura barroca. Arte barroco Dos visiones de la arquitectura barroca. Francesco Castelli. Borromini. Gian Lorenzo Bernini. Dos colosos de la arquitectura. Dos figuras geniales. La arquitectura después de ellos ya no volvió a ser la misma. Pero también una enemistad eterna, un odio sin límite. El maestro, Bernini, siente la fuerza volcánica del aprendiz, Borromini. La admiración entre ambos se transforma en rivalidad, primero, y en desprecio y odio, después. Dos visiones de la arquitectura barroca. Arte barroco Dos visiones de la arquitectura barroca. Semejanzas y diferencias. Arte barroco Bernini se convirtió en el preferido de los papas, protegido por los Barberini, en concreto, por Urbano VI, pudo desarrollar todo un programa artístico complejo con todos los medios a su alcance. Joven, hombre de mundo, exitoso, llamado por Luisi para diseñar Versalles, su estilo es más académico y clasicista. La llegada de Inocencio X, inmortalizado de forma genial por Velázquez al solio papal en 1644, supone el ascenso de la estrella de Borromini y la caída de su maestro. Apenas pudo disfrutar de su bonanza cuando un nuevo papa, Alejandro V, repuso a Bernini como maestro de obras del Vaticano. Su venganza fue terrible. Borromini terminó su vida rematando antiguas obras, mendigando, solo, abandonado, depresivo, sintiéndose perseguido y despreciado. Finalmente se suicidó. Soy declaradamente borrominiano desde aquel día hace ahora 25 años en que vi en Roma San Carlo alle Quattro Fontane y Santivo alla Sapienza. Cuánta genialidad arquitectónica concentrada en tan poco espacio. Imaginativo, rompedor, provocador en las formas, profundamente religioso, supo darle a sus obras ese punto que buscaba la contrarreforma. Borromini se ofreció en cuerpo y alma a la arquitectura. Yo no he venido al mundo a copiar las columnas del Coliseo, llegó a decir. Bernini, humanista total, fue elogiado tanto como arquitecto como escultor. Cortesía de Javier Jiménez Ridruejo, Artecom. Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane y Santivo della Sapienza. Arte barroco Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane y Santivo della Sapienza. Bernini, columnata de San Pedro del Vaticano, Roma. Arte barroco Bernini, columnata de San Pedro del Vaticano, Roma. La arquitectura y el urbanismo barroco, una aproximación general. Arte barroco La arquitectura y el urbanismo barroco, una aproximación general. Arquitectura y urbanismo. Los elementos constructivos. Una nueva sintaxis. El dinamismo de las formas. Los materiales. Fusión de texturas y color. La ruptura del equilibrio clasicista. Nuevas formas arquitectónicas. La exuberancia decorativa. La arquitectura y el urbanismo barroco. Arte barroco La arquitectura y el urbanismo barroco. La arquitectura es la principal manifestación del estilo barroco. Las demás artes, escultura, pintura, etc., se someten a ella para conseguir el efecto de conjunto. Se define por su libertad en la utilización del léxico arquitectónico clásico elaborado durante el Renacimiento, la fantasía desbordante y el afán de movimiento. El urbanismo barroco es consecuencia de la necesidad de ordenar el desarrollo de las ciudades y de expresar, a través de la arquitectura monumental, edificios,
plazas, fuentes, jardines, etc., el poder del Estado o de la Iglesia, arte barroco _ Piazza Navona, Roma. Arte barroco, Piazza Navona. Roma, 1644. En este lugar se alza el pequeño edificio de la familia Pamphili. Uno de sus miembros, Inocencio X, transformó el estadio en una bellísima plaza que decoró con 3 obras maestras del barroco: la Fontana dei Quattro Fiumi, Bernini, la iglesia de Sant'Agnese in Agone, antigua capilla de la familia del Papa, Borromini, y el Palazzo Pamphili, residencia de Donna Olimpia, cuñada de Inocencio X. Las nuevas formas arquitectónicas. Arte barroco _ Las nuevas formas arquitectónicas. Las nuevas formas arquitectónicas no surgen de la nada, sino que son consecuencia natural de la evolución estilística señalada ya para el manierismo. De nuevo será Italia el foco creador, y el papado, y el ideario de la contrarreforma católica, los que impulsen la nueva estética arquitectónica, que basará su fuerza expresiva en la monumentalidad, la complicación y el dinamismo de las construcciones. El punto de partida, como en el resto de las artes, es la nueva utilización del lenguaje clasicista elaborado durante el Renacimiento, pero de una forma que conducirá a la ruptura del equilibrio clásico. Iglesia Jesuítica de Il Gesù, Roma. Vignola, 1568. Los elementos constructivos. Arte barroco _ Los elementos constructivos. Los elementos constructivos presentan pocas novedades, se utilizan los clásicos, que se disponen de un modo poco ortodoxo. Predomina la forma sobre la función, por lo que el edificio se concibe de un modo global, destacando sus valores escultóricos. Iglesia de los Inválidos, París. J. H. Mansart, 1678-1691. Iglesia de San Andrés del Quirinal, 1658-70. G. Bernini. Arte barroco _ Los materiales. Predomina la variedad, piedra, ladrillo, estuco, etc., aunque el más utilizado será la piedra sillar. En determinados edificios, y en especial en los interiores, se empleará el mármol de colores para subrayar la suntuosidad y el lujo, tan querida por la teatralidad barroca. En ocasiones se emplea el bronce para ciertos elementos, cuando se pretende destacar su carácter decorativo, columnas, etc. Frecuentemente se utilizan todos estos materiales a la vez en un mismo edificio, lo que consigue efectos de suntuosidad y complejidad ornamental. Iglesia de San Andrés del Quirinal, 1658-70. G. Bernini. Arte barroco _ El muro. El muro es el principal soporte y tiene en carácter dinámico, se ondula y modela, permitiendo plantas flexibles. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobreventanas, etc. Los soportes, arte barroco _ Los soportes, exentos o adosados se emplean mucho, pero, en general, con fines decorativos. Se usan los atlantes, cariátides y ménsulas y aparecen 2 soportes nuevos típicamente barrocos, la columna salomónica y el estípite. Fachada barroca de la Catedral de Murcia, arte barroco _ Columna salomónica, la que tiene fuste torsionado en forma de espiral. Estípite, soporte vertical cuyo tronco tiene forma de pirámide invertida, puede resultar muy complejo al yuxtaponerse, en ocasiones, diversos elementos. G. Bernini, baldaquino de San Pedro. Arte barroco _ Se emplean todos los órdenes, dórico, jónico, corintio, toscano, compuesto, de columnas y sus entablamentos, aunque se prefieren las proporciones gigantes. Las columnas pierden sus proporciones clásicas y se hacen monumentales o enanas, según convenga al efecto del conjunto. Los fustes lisos de las columnas se sustituyen por fustes retorcidos, salomónicos, lo que constituye una genuina creación barroca. G. Bernini, baldaquino de San Pedro, arte barroco _ Los arcos son muy variados, de medio punto, elípticos, mixtilíneos, ovales. El arco más utilizado es el de medio punto,
Las fachadas, arte barroco _. Las fachadas se curvan como consecuencia de la introducción de entablamentos curvos. Inspiradas en el modelo de Il Gesù de Vignola, tienen dos cuerpos, y se van haciendo más movidas y ricas en claroscuro. Se llenan de esculturas, las columnas se desprenden del muro y el efecto general es de mayor riqueza y movimiento. F. Borromini. Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. San Carlo alle Quattro Fontane. Roma, 1634-1641. Arte barroco _. Se empiezan a dibujar fachadas cóncavas o convexas, que se relacionan estrechamente con el espacio urbano en que se insertan y que se edifican teniendo en cuenta el ángulo bajo el cual van a ser vistas, buscando efectos de perspectivas fugadas y de ejes diagonales. Esto supone que los muros se hacen flexibles, se mueven, con entrantes y salientes, se ondulan. Las cornisas, muy salientes, también reflejan esta concepción dinámica de la fachada. Se trata, casi, de una concepción orgánica del edificio. Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Arte barroco _. Cubiertas. Los sistemas de cubierta son muy variados. Las bóvedas, de cañón, arista, lunetos y semiesféricas sobre pechinas, son las más características. Frente a estos elementos, ya utilizados en el Renacimiento, se ensayan nuevas bóvedas ovales o estrelladas, multiplicándose las cúpulas en el exterior del edificio. Bóveda ovalada de la Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Arte barroco _. También se construyen bóvedas falsas, llamadas encamonadas. Bóveda encamonada del Oratorio de San Felipe, Cádiz, 1688-1719, F. Borromini, cúpula de Santivo. Arte barroco _. F. Borromini, cúpula de Santivo, Iglesia de los Inválidos de París. Arte barroco _. La cúpula sobresale en el exterior, pero interiormente será absorbida, como superficie semiesférica pura, por un torbellino de figuras, pinturas, molduras o fingidos cielos. Véase el caso de la cúpula de la Basílica de Santa María de Elx cuando se representa el Misteri. Son grandes rompimientos de gloria en los que aquellas simulan desaparecer, dejando ver un mundo celestial. Iglesia de los Inválidos de París. J. H. Mansart, 1678-1691. Iglesia de San Andrés del Quirinal. Arte barroco _. Recursos decorativos. Incluyen diseños basados en la línea curva, en consonancia con el mayor dinamismo buscado, como frontones curvos y partidos, vanos ovalados y motivos vegetales, cueros y cortinajes que sugieren un mundo irracional y caprichoso. Se emplea, con frecuencia, el trampantojo, trampa para el ojo, un recurso que, a través de la pintura, simula un espacio arquitectónico que se abre sobre el muro. Los soportes pasan a tener, muy a menudo, un carácter decorativo, desprovistos de toda función tectónica. Iglesia de San Andrés del Quirinal. G. Bernini, 1658-70. Iglesia de San Lorenzo de Turín. Arte barroco _. Todos estos elementos se emplean con gran libertad, pues lo que se valora es la invención y la originalidad en la plasmación de formas nuevas que impresionen al espectador. En ocasiones, la artificiosidad en los procedimientos actúa en detrimento de la solidez o funcionalidad del edificio. Lo que importa es el efecto global, al que se subordinarán las formas escultóricas, pictóricas y decorativas que embellecen la arquitectura. De este modo, el edificio se constituye en un todo orgánico. Iglesia de San Lorenzo de Turín. Guarino Guarini, 1670-80. Tipologías arquitectónicas. Arte barroco _. Tipologías arquitectónicas. Los edificios, religiosos o civiles, tienen un sentido simbólico propagandístico y gran variedad de plantas. Los edificios típicos siguen siendo la iglesia y el palacio en sus distintas variaciones, aunque también hay que destacar las plazas y las fuentes que las decoran. Tipologías arquitectónicas religiosas, la planta del templo. Arte barroco _.
Tipologías arquitectónicas religiosas, la planta del templo. La tradicional planta rectangular da paso a plantas elípticas, circulares y mixtas. Se da un claro predominio de la planta jesuítica, modelo de iglesia de Il Gesù, de Vignola, en Roma. Iglesia jesuítica de Il Gesù, Roma. G. Bernini, iglesia de San Andrés del Quirinal, 1658-70. F. Borromini, iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, Roma. Arte barroco _ El espacio interior también se concibe como una forma fluyente, estando dominado por las superficies curvas. La decoración va haciéndose cada vez más rica y colorista, potenciando el efecto escenográfico y teatral de la arquitectura barroca. Interior, Diegues, Bavaria, Alemania, 1746-54, Dominicus Zimmermann. Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, Roma. F. Borromini, arte barroco _ Como conclusión, podemos señalar que los valores plásticos giran en torno a dos principios: liberación de las formas y dinamismo. Se rompe con el canon y no interesa la claridad sino los juegos de volúmenes y espacios. En el exterior las fachadas tienen un papel muy importante con movimiento y efectos de claroscuro. El espacio interior es envolvente, misterioso, infinito, a veces teatral.